desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de el Gran Premio de Singapur, el último Gran Premio que se ha disputado este pasado fin de semana, y vamos a hablar del próximo Gran Premio que ya nos toca este mismo fin de semana, que es el Gran Premio de Japón. Ahora para finalizar la temporada, que nos quedaban 6 grandes premios antes de Singapur, y vamos a tener 3 fines de semana, o sea, 3 parejas de grandes premios. Esta es la primera pareja, Singapur y ahora Japón. Vamos a comentar un poco lo que ha pasado en Singapur, lo que vemos para Japón y comentar alguna cosa, alguna noticia que ha saltado esta semana. Para todo esto, tengo conmigo a mis compañeros habituales. Recuperamos a José. Muy buenas, José. Muy buenas, por aquí de nuevo. También recuperamos a Juan, que la semana pasada no pudo estar. Muy buenas, Juan. Hola a todos y a todas. Eso te iba a decir, al que me recuperáis es a mí, que José estuvo la semana pasada. Efectivamente, José igual no estuvo al inicio, pero lo recuperamos a mitad de la grabación, efectivamente. Y tenemos a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? Con Emma sí que no hay duda, es el incombustible, siempre está. Ahí no hay opción. Bueno, como decíamos, vamos a empezar con lo de siempre, ¿no? Con algunas de las noticias que hemos tenido esta semana y que traen un poquito de lío. Recordemos que, obviamente, desde hace unos años ya sabemos que está ahí el límite presupuestario de los equipos y hasta ahora nunca habíamos retrocedido en el tiempo. Pero, Emma, por lo visto, están saliendo, entiendo que será a nivel de alguna auditoría, ¿no? Porque los equipos pues presentarán sus informes, o la FIA auditará, o la Fórmula 1 auditará. Y se está señalando a 2 equipos, a Red Bull y Aston Martin, no de esta temporada, obviamente, porque no ha finalizado, pero sí el presupuesto y los gastos del año 2021. Que incluso, bueno, yo he llegado a leer algún enlace que era en plan pincha en mí, que venía a decir como que Max Verstappen perdería su título a posteriori por haber gastado de más el equipo. Sí, aquí en el Gran Premio de Singapur, desde prensa de Italia y prensa medios alemanes, o sea, básicamente Mercedes y Ferrari, pues digamos que han soltado la liebre de que que después de que cada equipo envíe los datos económicos y tal, pues la FIA tiene que estudiarlos, y que fruto de ese estudio pues había encontrado que 2 equipos pues habían saltado el límite presupuestario del año pasado, y que esos equipos, pues uno sería Aston Martin, que a lo que respecta a Mercedes y a Ferrari les da un poco igual, porque lo interesante para ellos es que el otro equipo que se saltaría el déficit, más que el déficit, el límite, es Red Bull, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha sido todo la comidilla del fin de semana, porque la propia FIA, ante tanto alboroto que se generó, no le quedó más remedio de sacar un comunicado diciendo que sí, hemos escuchado estos chismes, pero señores, nosotros de momento seguimos estudiando la documentación y no hemos comunicado nada, con lo cual esperaros a que nosotros comunicamos algo, ¿no? Pero claro, ves declaraciones de miembros de Ferrari, de Mercedes y tal, que joder, parece que ya que tienen, vamos, hasta los datos al dedillo del resto de equipos, ¿no? No solo los suyos, ¿no? Con lo cual, pues da que pensar, ¿no? El caso es que todo quedó en principio para que esta semana, hoy, que estamos grabando el miércoles, pues a ver si la FIA ya oficialmente comunicaba el fruto de estudio de la documentación, a ver qué pasaba, y resulta que hoy la FIA ha dicho que no, que nos vamos a tener que esperar, que esto es más complejo, que no hagamos caso de los chismes, y que nos invita al próximo lunes, que ahí sí es cuando va a comunicar
los resultados y a ver si alguien se saltó o no se saltó el límite presupuestario. Evidentemente, los equipos acusados, ¿no? Pues dicen que no, ellos han hecho todo correcto y para adelante, que no hay ningún problema, ¿no? Y los equipos, en este caso Mercedes y Ferrari, pues evidentemente están reclamando que, evidentemente dan por supuesto que Red Bull se lo saltó y están reclamando mano dura, ¿no? Mano dura que, no sé, pues imagino que Mercedes estará luchando para que le quiten el título a Verstappen el año pasado y Ferrari, pues no sé, que le quiten horas de túnel de viento, que le restrinjan aún más el límite presupuestario a Red Bull para la próxima temporada, cosas así, ¿no? Hay cada uno su interés, vete tú a saber cuál es, pero la historia es esa. Evidentemente, si alguien se salta el límite presupuestario, es que el ranking de, entre comillas, castigos es tan abierto que no hay nada estipulado de, vea, te saltas 10 euros, tanto. No, hay unos porcentajes y según el porcentaje, si te gastas más o menos, pues hay desde venga, tirón de orejas, venga, una multita. Sí, lo más grave es la descalificación, pero no sé, tendría que ser algo terriblemente grosero, yo creo, para que llegara al extremo de que te excluyan del campeonato por saltar el límite presupuestario. Pero claro, estos equipos están diciendo, Mercedes y Ferrari, que apenas una pequeña desviación de un par de millones, eso ya puede influenciar en medio segundo de ganancia. O sea que aquí cada uno está tirando para lo suyo y bueno, hay que estar a expensas de cuál es lo que diga la FIA, ¿no? ¿Quién se ha saltado el límite? Si es así, y después en qué magnitud, y vamos a ver pues cómo actúa, porque también esto es un escenario nuevo para todos y en el cual yo creo que la categoría se juega mucho, porque a las primeras de cambio de la implantación de esto, si primero alguien se lo salta y después de saltárselo, ¿qué consecuencias tiene? Porque ya podría sentar un precedente muy preocupante si quieren que esto tenga consistencia. Yo por aquello de acercar el ascua a mi sardina, ¿no? Como se suele decir, el dicho, lo que más me interesa de la noticia es que, sinceramente, no pensaba que Aston Martin tuviese la capacidad como para no solo completar, llegar al tope de gasto presupuestario, sino que encima sobrepasarlo, ¿no? Si es que es cierta la noticia. Porque hay determinados equipos en los que claramente, pues sí, podrían gastar mucho más, pero hay otros que, vamos, que las están pasando, están economizando todo lo que puedan para poder subsistir o ser mínimamente competitivos. Y yo me imaginaba, pues eso, que Aston Martin realmente no era de los equipos que llegasen al tope, con lo cual, teniendo en cuenta que el año que viene va a estar Fernando por allí, pues oye, que a nivel particular me alegro. Y después, con respecto a la noticia en general, lo que me hace gracia, ¿no?, es el dicho de que o sea, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Solo que en determinados equipos, o sea, pensando sobre todo en Red Bull, Mercedes y Ferrari, e incluso pues diría McLaren y probablemente también Renault, o Alpine, aunque o sea, todos son culpables, lo que pasa es que hay que demostrar que lo son, ¿no? Hay que casi darle la vuelta al dicho. Obviamente, de oficio son inocentes, pero vamos, yo si tuviese que apostar, casi diría que absolutamente todos, al menos los que dije, se saltan ese presupuesto porque de alguna manera hacen ingeniería financiera pues para poder saltárselo en mayor o en menor grado, ¿no? Y que además que es que me parece que es muy, 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 muy difícil poder controlar exactamente el presupuesto en que se gastan y en que no se gastan el dinero. Habrá cientos de partidas, ¿no? Con lo cual creo que tendrá que ser algo realmente, si los pillan,
supongo que será por algo bastante, por una cantidad bastante alta, o a lo mejor porque hay alguna filtración o alguna cosa de esa. Pero bueno, todo es especulativo y a ver qué dicen. ¿Es este lunes ya? Cuando dicen que van a... O sea, el lunes que viene, cuando dicen que van a... Sí, el próximo lunes, después del Gran Premio de Japón. Pues ojalá. Y luego ya puestos, lo que me extrañaría muchísimo es que le quitasen el título a Verstappen. Porque es que además hasta me imagino que ya puestos empezarían a decir, bueno, es que es el título de pilotos y entonces, ¿entendéis? O sea, si fuese el título de equipos, pues igual hasta sí, pero a mí me extrañaría muchísimo, muchísimo que le fuesen a quitar el título a Verstappen. Hombre, sería ridículo. Vamos, ya está siendo bastante ridículo porque esto de juzgar los límites presupuestarios de la temporada pasada, cuando prácticamente estamos terminando la temporada de este año, pues como que para cualquier acción que vayan a tomar ya llega muy tarde. Y luego, supongamos que tomasen una acción tan grave como modificar los resultados del campeonato, ¿no? Tenemos el precedente del caso de espionaje de McLaren y Ferrari, que creo que es lo más grave así que ha pasado en la historia de Fórmula 1 de este estilo, y al final es lo que dice Juan. Todavía si fuese el título de constructores, pues se lo podrían quitar, pero el título de pilotos no, porque van a decir, bueno, el equipo es culpable, le ponemos una multa, la que sea, le Bueno, ahí quitamos 2 llegaron a puntos un del acuerdo con los campeonato. pilotos, ¿eh? Sí, pero exacto, pero que harían lo mismo. Quiero decir, dirían, venga, pues al equipo, imagínate, le quitamos todos los puntos del campeonato, le ponemos una multa económica, lo que corresponda. Pero extraoficialmente, claro, llegarían a un acuerdo con los pilotos y el argumento sería, los pilotos no sabían que el equipo se estaba gastando dinero que no se tenía que gastar, por lo tanto a los pilotos no le podemos quitar sus puntos. Y ya está, no van a modificar el resultado de un campeonato del mundo, vamos, a estas alturas. Bueno, aunque esto de actuar tarde es podría ser el mantra de la FIA, lo de lo de actuar tarde lo podrían convertir en un eslogan porque lo tienen como columna vertebral en toda la organización, ¿eh? O sea que ahí no desentonaría el caso esto, pero bueno, yo tampoco contemplo, vamos, o sea, si me dices que Red Bull se ha gastado 100 millones más de lo que estaba como límite, pues ahí yo qué quieres que te diga, para mí eso es grosero, sería grosero y ahí sí que diría, tío, esto le tienen que quitar porque te has gastado 100 millones y encima te han cachado, te han pillado, tío, hostia, es demasiado, pero digamos que, no sé en cantidades podríamos estar hablando, pero digamos que yo qué sé, 5 millones o algo así, aunque como ya os decía, Mercedes y Ferrari están diciendo de que nada, 2 millones o una cosa así, ya para ellos eso es, si lo hacen bien, te da medio segundo de rendimiento, pues no sé, pero después viendo cuáles son en caso de saltarse las penalizaciones, es que es tan abierto que vamos, es que incluso hasta los felicitan, tío, ¿sabes? O sea, es que eh, es un poco... Eso no tiene ningún sentido. O sea, yo realmente, o sea, no me conozco el reglamento, entonces no puedo hablar, pero que este tipo de cosas no esté clarísimamente especificado, cuáles son las penas por incumplir algún tipo de... cualquiera de los artículos del reglamento, me parece ridículo. Sobre todo en cosas como estas, ¿no? O sea, que no es opinable. O sea, te has saltado el presupuesto en cuánto dinero. O sea, que no esté regulado o vamos, que puedas... Que el baremo... O sea, que ahora mismo no podamos saber a qué atenernos a este respecto. Lo está, pero está convenientemente dejado, yo creo, abierto como para... Pues claro, es que es eso, o sea, son cosas que no deberían, o sea, en fin, eh, lo de siempre, que es que, ¿para qué ahondar? Lo que son en las carreras, pues más o menos estamos acostumbrados a si estos eran 5 segundos, si estos eran 10 segundos, pero claro, porque más o menos de una vez para otra, pues vas aprendiendo, aunque tampoco esté claro en el reglamento que si son 5, cuándo son 5 y cuándo son 10 o cuándo tal. Pero claro, en estas cosas, como no es normal que ocurra, pues al libre albedrío
de que vaya a sancionar. Y No sé, parece es- evidente que si algún equipo se lo ha saltado, pues con alta probabilidad también se lo esté saltando este año. Ten en cuenta que hay que desarrollar un coche nuevo y demás movidas, ¿no? Con lo cual, pues vamos a ver que, bueno, pues esto al final es un efecto dominó, pero con un año de retraso, más o menos, ¿no? Desde luego ha sido, bueno, eh, una bomba que se ha soltado ahí, que obviamente pues estarán haciendo, como digo, las auditorías a final de año, cuando ya les han dado toda la documentación y todo lo que han gastado y toda la historia. Supongo que será un proceso de ese estilo. Y, y nada, a ver qué es lo que dice la FIA, pero vamos, o sea, de estas cosas que hemos tenido en los últimos años, si no es por económico, es por una pieza, que si no es por una pieza, pues es por lo que hace un piloto, por esto, por lo otro. Desde luego, es el mismo circo de siempre. En este caso, bueno, pues parece que lo alimentan otros. No sabemos si la FIA en esto pues está siendo rápida o no, porque obviamente es un proceso que entiendo que no sea rápido, fácil o lo que dependerá un poco de analizar las cuentas de los equipos e igual lo hacen por partida doble, ¿no? Tendrán igual pues alguna auditora que les da los papeles, ellos también de paso revisan, no vaya a ser, porque al final cuando contratas a una empresa para que te audite, obviamente tú estás poniendo la pasta, igual la otra empresa pues también se siente obligada pues a no sacarte todo lo que tengas debajo del felpudo. Con lo cual, no sé, o sea, es complicado el mundo económico y de las auditorías como para ver qué demonios han montado aquí. Veremos a ver qué es lo que dicta la FIA, Pero como lo dicta. En general, Dani, yo o sea, ya hace tiempo, no de ahora, pero no me fío de nada de la FIA porque también visitaron la fábrica de Racing Point y, y era todo perfecto y después se montó el follón con las tomas de freno, ¿no? Aunque después acabase como acabase. Emiten sanciones a pilotos equivocadas y después se tienen que disculpar. Lo que ha pasado en esta carrera, lo que pasó el año pasado y otras tantas Sí, cosas. bueno, que luego nos meteremos en lo de esta carrera, pero vamos, desde luego eh, que tomen decisiones a posteriori tampoco nos garantiza que sean decisiones correctas o que parezcan, desde luego, que parezcan decisiones coherentes para el resto de los aficionados y cualquier persona pues, que le guste este deporte. Y bueno, no lo teníamos acá apuntado, pero sí que hay una noticia que he podido leer hoy, no en prensa de Fórmula 1, porque creo que por ahí no ha salido, no a nivel deportivo, sino pues a nivel informático, que es en el sector en el que me muevo. Sí que por lo visto no debe ser una gran filtración, pero sí está disponible, o por lo menos están comentando que hay disponible un paquete de unos 7 gigas, que me parece muy poco, 7 gigas de información que por lo visto le han robado a Ferrari en un espionaje industrial que no sabemos si afecta o no al equipo de Fórmula 1. Desde luego no sé qué contenido tienen ahí, pero vamos, que ahí puede haber de todo, desde los secretos que interesen a los rivales como de todas las huellas que hayan podido dejar, con lo cual, desde luego, este tema de lo que sale por ahí detrás, aquí podría tener otro capítulo, como el de la famosa fotocopiadora donde tenían los papeles de McLaren y les pillaron en aquel momento haciendo trampas con el espionaje industrial a los de Maranello. Esto me recuerda a una vieja historia, no sé si la conté, igual sí. Creo que era Marussia que les entró no sé si era un troyano o un malware y les fastidió a todos los equipos del equipo porque fue saltando de equipo a equipo y no sé si llegaron para unos entrenamientos o no sé qué historia y se quedaron sin poder hacerlos, ¿no? No sé si muy bien estoy contando bien la historia, pero algo, algo informático les fastidió y se quedaron con cara de tontos, ¿no? Sí, yo también he leído la historia esta de Ferrari en el sentido de que ellos desmienten que los hayan hackeado, pero bueno, es el modus operandi de toda empresa que ha sido hackeada. De primera es decir que no ha sido hackeada y después pues igual tienes que reconocer, pero bueno, como tú dices, si así ha sido 7 gigas, pues
se antoja muy poquito, ¿no? Que se los han hackeado, teniendo en cuenta la salvajada de gigas de hackeos masivos que ha habido en De hecho, los últimos Emma, tiempos. creo que había un fabricante que trabajaba para ellos, no en exclusiva, pero sí que trabajaba para ellos, a nivel de, no de la escudería, sino de Ferrari fabricante genérico, ¿no? No sé exactamente a qué se dedicaba, pero a esta empresa, por ejemplo, le habían llevado unos 800 gigas, ¿vale? Que son más de 100 veces más lo que le parece haber sacado esta gente a Ferrari, con lo cual, bueno, para que se vea un poco la diferencia, ¿no? Puede ser mucha información, puede ser poca información, dependiendo básicamente de lo que haya ahí. No es lo Igual mismo que tengan, pues, le han conseguido la es- carpeta de descargas de allí de uno y ya eso. efectivamente, o sea, pueden Los haber sacado, Vengadores, pues, ala, toma, ahí lo tienes. pues o vídeos publicitarios que tenían o cualquier cosa así, que es Sí, sí. poca información, o te pueden sacar pues esquemas o documentación de desarrollo que sí que les puede comprometer. Pero bueno, Sí, y, eh, y- y la especulación un poco con Ferrari viene porque uno de los partners de Ferrari era Kaspersky y con la movida esta rusa que pasó, pues evidentemente ya antes de empezar la temporada pues prescindieron de Kaspersky y justamente aquí en el Gran Premio de Singapur estrenaba partner cibernético que es Bitdefender y pues hay un poco especulación de que Kaspersky pues pues se las ha jugado, o yo qué sé, o ha ayudado, si esta historia es cierta. desde luego estas cosas siempre son así muy entretenidas, lo que tal por detrás, ¿no? Siempre es llamativo la cantidad de partners a nivel tecnológico que hay en la Fórmula 1 de grandes marcas de tecnología, porque bueno, hablas de Kaspersky, estaba Acer, estaba eh, EMC Cuadrado, que es de grandes equipos de almacenamiento informático. O sea, se rodean de un buen número de patrocinadores tecnológicos y bueno, pues no sabía que había entrado Bitdefender en todo esto ahora con la salida de Kaspersky en el equipo Ferrari, ¿no? Pero bueno, siempre es un tipo de patrocinador muy común en los equipos, muy común en los equipos. Y si queréis hablamos ya del Gran Premio de Singapur, un Gran Premio de Singapur No marcado vamos a por... decir nada de lo de Porsche. Ya está dicho. Es decir, que no hay acuerdo con Red Bull y otra historia. Pero o sea, que definitivamente, vamos, lo que yo leí, bueno, leí titulares nada más, igual me estoy equivocando, pero vamos, ya no es que no vaya con Red Bull, sino que directamente que abandona, o sea, que ya nada, que nada de Fórmula 1. Bueno, eso es lo que se dice, no hay confirmación si es así o no. Bueno, pues nada, va a esperar si hay confirmación y vamos con la carrera. Bueno, antes de eso, lo comentamos antes fuera de micro, al hilo de eso que comenta Juan, los rumores últimos que yo he leído es que volvería Honda de forma oficial con Red Bull a ponerle su nombre a los motores. Lo cual, bueno, vamos a esperar a que sea oficial, pero sería la tercera venida de Honda que yo ya me tomaría prácticamente a cachondeo. Pero bueno, sí. Vamos a esperar noticias oficiales que saldrán mañana porque estamos grabando hoy. Y Bueno, ya ya comentamos las medio ha noticias. salido hoy. Imagino que es un poco a Pero lo son que... rumores, ¿no? No, a lo que te Hasta refieres donde yo sé son rumores, ¿no? es que hoy han dicho que a partir del Gran Premio de Japón en adelante la palabra Honda va a estar en los coches de Red Bull y Alfa Tauri. Hasta ahora estaba HRC y también HPD, que es el anagrama de la parte que se encarga de manejar pilotos del programa de pilotos de Honda, vaya, sobre todo en Alfa Tauri que está su noda, y a partir del Gran Premio de Japón, pues esto creo que se va a venir sustituido directamente por la palabra Honda, ¿no? Y evidentemente los motores, que en principio la cosa no iba a ser así, pero viendo las circunstancias,
los va a seguir haciendo Honda en Japón hasta 2026. Esto es oficial. Ya si en 2026 volvemos, pues es lo que Pues, tú decías. pues nada, oye, si es oficial, yo ya declaro a Honda como mi equipo, mi fabricante de motores humorista por excelencia. Porque yo ya, Pero, o sea, o sea, en el da campeonato, igual, es que aunque sea, todos sabemos que el motor lo hace Honda. Si el motor lo hace Honda, si es que es el motor del año pasado, si es el acuerdo al que llegaron, eso no es ningún secreto. Si el tema era que Red Bull quiere protagonismo y quiere sacar a Honda de la ecuación porque Honda dijo, esto me está costando un dinero, me voy, es que han pasado 9 meses, 10 meses y aquí está Honda de vuelta. Pues vale, que sí, que le pongan su nombre al coche, pero si es normal, si el motor lo hace Honda, que le pongan su nombre al coche, claro que sí, es que están pagando el desarrollo de motores para luego no llevarse los méritos del equipo que va a ser campeón del mundo. Es normal que Honda le quiera poner su nombre al final a ese motor, pero que no me cuenten películas que yo de Honda ya no me creo nada, que estaban en Fórmula 1, se fueron y el equipo que dejaron ganó el Mundial, volvieron a los años con la vitola de vamos a hacer el motor que va a hacer a McLaren campeón del mundo y fue un fiasco total. Cuando McLaren prácticamente los echó, se fueron con Red Bull y de pronto funcionó y ahora que somos campeones dicen, ostras, que me cuesta un dinero, me voy para 10 meses después volver porque finalmente publicitariamente o hablando de marketing lo les sale a estás cuenta. vendiendo como si Honda fuera el único culpable de absolutamente todo. No, yo no digo que Honda sea el culpable de todo, digo que Honda empresarialmente está tomando unas decisiones muy raras que nadie entiende, o yo por lo menos no entiendo, y ya me estoy tomando a cachondeo, porque la realidad es que los motores son buenos, a día de hoy los motores son buenos, o la conjunción entre el motor y el chasis que hace Red Bull son muy buenos, y es normal que quieran sacar rédito de eso. Lo que no es normal es que cuando están en la cresta de la ola digan me voy y no se vayan y se van por la puerta de atrás para 15 días después decir, oye, que no me he ido, que vuelvo. Es como cuando Massa dio la vuelta de honor en Brasil y al año porque se retiraba y al año siguiente corrió. Es ridículo, que es normal que a Massa se retiraba por obligado y luego le dijeron, oye, mira, que hay un hueco, que te quieres quedar. Pues sí, me quiero quedar. Y las circunstancias hicieron que aquello pareciera ridículo. Pues ahora es igual. Es normal que Honda se quiera quedar. Si es que es normal, está ganando carreras. Pero es ridículo. Las circunstancias han hecho que queden muy mal. Sí, es parecido a eso que dices de Massa, porque aquí es la pegatina, aunque sabes que realmente no es la pegatina, técnicamente sigue siendo, al menos esta temporada, Red Bull Powertrains, pero sí, sabes que es Honda, ahora ponen la pegatina. Bueno, sí, lo que dice esto. Pero O hace 2 años. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Desde mi punto de vista, y no, bueno, esto igual queda un poco, no sé, políticamente incorrecto. Pero coño, Massa es brasileño y Honda son japoneses. Y entonces, de una cultura latina, lo entiendes, Se le y lo presupone comprendes un y te identificas, si me apuras, ¿no? Por muy ridículo Sí. que sea. Pero coño, de los japoneses es que no te lo esperas. Sí, exacto. No sé, uno tiene una sensación de... Entonces, de ahí al menos el ridículo que yo también veo del tema, ¿no? O sea, pero es eso, yo creo que es es que no es... Los japoneses no hacen esas cosas. Sí. Bueno, o sí, no es la tendencia. o sea, No se le supone que o la sí, hagan, también, pero o sea, a la hacen vista cosas están muy que lo hacen. raras, ¿eh? A ver, También. irse cuando está en el mejor momento, esto es muy... hemos visto más, pero no acabar de desconectarse definitivamente es aquí el asunto donde rompe un poco, ¿no? Porque, bueno, lo hemos visto en MotoGP también, se van cuando hace 2 años acaban de conseguir el campeonato y se van, ha sido de forma sorpresiva, ¿no? Y aquí también, como decía José, joder, el año que ganas, a principio de temporada, o ya no me acuerdo cuándo fue, oye, que nos vamos, pero tío, sí. Esa temporada habían ganado no sé cuántas carreras y la cosa empieza a ir bien y te vas ahora, ¿no? Pero A ver, que lo que tampoco. rompe es Quiero que, decir que tío, te vas. lo de 100%. retirarte cuando estás en la cresta de la ola tampoco me parece mal como maniobra. Quiero decir, es como en resistencia lo vemos mucho.
Llega Audi, empieza a arrasar, gana no sé cuántos mundiales y dicen, oye, mira, que nos vamos, que ya está, que ya hemos cumplido el ciclo y no tenemos más nada que demostrar, nos vamos. Vale, Honda podría vender la misma película. Oye, aquí hemos llegado, quisimos hacer un coche ganador con McLaren, no pudimos, hemos demostrado que somos capaces, lo hemos hecho con Red Bull, hemos ganado y nosotros aquí ya, lo que veníamos a buscar ya lo tenemos, nos vamos, vale, pero vete, porque no te has ido y ahora vuelves y hace 3 semanas que te fuiste. Bueno, también me imagino que les ha interesado a todos que no se fuera drásticamente, ¿no? Al propio campeonato y a todos los que Sí, forman el perfecto, campeonato. Porque perfecto, pero todo eso son conversaciones que se deberían de haber mantenido en privado y a espaldas del gran público y no vendernos de no nos vamos para que luego no te vayas. Si tú vas a abandonar, se lo dices a Red Bull, oye, mira, que nosotros vamos a cerrar esto, Red Bull dirá, ostras, qué putada, va, venga, te compro los ingenieros, tal, lo hago yo, tal, llegáis a un acuerdo, el que sea, y una vez que tengáis el acuerdo, hacéis público de, oye, mira, Honda va a dar un paso atrás y Red Bull se va a encargar de esto y le vamos a poner a los motores Alfa Tauri, yo qué sé, me da igual, o Toro Rosso, que ya no existe. Pero lo que- hacéis, que- llegáis a un acuerdo y cuando tengáis el acuerdo se hace público. No que que por Honda esta dice, cosa, oye, que hasta luego, que me voy. que por esa onda tenemos congelación en los motores. Fue el gran impulsor, ¿no? Para que Red Bull dijera, bueno, nosotros seguimos con estos motores, pero si están congelados, porque evidentemente este se va y no se van a desarrollar. Y el resto dijeron, bueno, sí, nos compensa esto de la congelación, tanto Ferrari como Mercedes como, bueno, Alpine no, a estas alturas no, pero Mercedes y Ferrari venden motores y que se congelen y que no haya que mejorarlos muchísimo, pues empiezan a venir ganancias, ¿no? Claro. Y todos salen victoriosos. Pero sí, es un poco raro este juego de, bueno, si te vas, pero no te acabas de ir, al final siguen enganchados y a partir de este próximo fin de semana, pues que no se extrañe ver la palabra Honda ni el símbolo de Honda en los coches de tanto Red Bull como de Alfa Tauri. De hecho, la especulación incluso iba más y decía que a partir de 2026 Red Bull asumiría la parte de que es el motor de combustión térmico y Honda únicamente se ciñería a la parte eléctrica de ese motor a partir de 2026, que yo lo encuentro un poco macarrónico porque joder, esto de que unos en Japón y otros en Reino Unido eh, estén desarrollando parte fundamental de un monoplaza, no sé, en mi mente acaba mal siempre. Pero en fin, esto aún queda unos años para 2026. Pues yo creo que con esto, Emma, podemos meternos ya en la carrera, ¿no? Sí, vamos con Singapur, un gran premio que al final ha venido marcado por el líquido elemento, porque ha llovido tanto en el sábado como el domingo y ha afectado tanto a la clasificación como carrera. En la clasificación, pues al final la pole muy ajustada, porque estuvo muy ajustada entre los 3 primeros, un poquito más de diferencia con Carlos, aunque tampoco estuvo muy lejanos a Leclerc, Pérez y Hamilton. La pole se la llevó Leclerc, segundo fue Pérez y tercero Hamilton, y cuarto Carlos, quinto fue Fernando, sexto Norris, séptimo Gasly, octavo Verstappen, y os preguntaréis, ¿qué hace Verstappen octavo? Pues resulta que en Red Bull calcularon mal la gasolina en la Q3, juntado a que la pista ya estaba medio secándose, de hecho ya salieron con neumáticos de seco y imagino que no calcularon bien la gasolina rodando a los tiempos que estaban rodando con respecto a Q1, Q2 o no sé, algo así, no calcularon bien la gasolina y cuando Verstappen estaba ya en Q3, creo que estaba siendo el último, ¿no?, en hacer la vuelta, justamente en mejores condiciones porque la pista estaba más seca y tal, pues cuando venía marcando, bueno, venía quitando, yo qué sé, 7, 8 décimas al mejor tiempo marcado en aquel momento y se supone que iba a hacer la pole sobradísimo, pues le dicen que se meta en boxes repentinamente, lo cual pues llamó la atención a todos, porque como os decía, estaba marcando los mejores tiempos hasta ese momento, ¿no? Después se supo que lo llamaron a boxes porque se estaba quedando sin gasolina y
de haber completado la vuelta, Red Bull entendía que no iba a quedar la gasolina suficiente como para poder suministrarle la muestra si la FIA se lo pedía, con lo cual dijeron, palmamos, porque al final palmamos, pero preferimos palmar de esta manera antes de no entregar la muestra y que nos descalifiquen, lo cual aquí en Singapur era condena básicamente casi absoluta, aunque te llames Verstappen y pilotes un Red Bull, porque bueno, aquí fueron muy bien los Red Bull, pero esto no es Bélgica, donde Verstappen hubiera ganado saliendo en cualquier posición, ¿no? Aquí la cosa, y después como, bueno, es cierto que pilota otro coche y tal, pero a Russell le costó bastante, a todos en general el domingo en carrera le costó adelantar, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿no? Con lo cual, de ahí que veamos a Verstappen en octava posición. Noveno fue Magnussen, décimo Tsunoda, undécimo Russell, que no tuvo una buena clasificación, se quedó en Q2. En principio se le apareció un problema que también se le había manifestado en los primeros libres, en los segundos y en los terceros Mercedes entiendo que lo arregló, pero de repente le apareció en la clasificación, con lo cual se quedó eliminado en la Q2. Y después de la clasificación y ya de cara al domingo, Mercedes decidió estrenar elementos de la unidad de potencia, con lo cual pues al final Russell incluso salió desde el pit lane, ¿no? Rompió el parque cerrado y eran otros elementos con respecto a los que llevaba, diferentes, de otra especificación, y eso le requeriría salir desde el pit lane. En general, yo creo que Russell seguramente haya sido el peor fin de semana de su estancia en lo que va de Mercedes. Después de Russell quedó Stroll, Schumacher, Vettel, Guan Yu Zhou, Valtteri Bottas, Ricardo, Ocon, que a pesar de que los Alpine pintaban muy bien, aquí inciso, viendo los libres antes de la clasificación, había dos equipos que tenían buena pinta. Los Alpine, en especial Fernando, y después también Aston Martin, los dos estaban manifestando que, bueno, mejor de lo que hasta ahora puedes tener en mente con el nivel de Aston Martin de lo que va de temporada. Y después en clasificación, Fernando lo confirmó, fue quinto. Los Aston Martin, pues bueno, pues encontrarlos en que se quedan en la Q2, pues ni tan mal, ¿no? Vettel varias veces ha quedado incluso en la Q1, pero claro, Ocon se quedó precisamente fue uno de los que se quedó en la Q1, lo cual, pues, teniendo en cuenta el rendimiento de Fernando Alonso, pues evidentemente hay que hay que ponerle la X a Ocon. Y también se quedaron Albon, que finalmente sí que pudo disputar el Gran Premio al completo, y también Latifi fueron los últimos. Antes de empezar con la carrera, un pequeño semi-off topic. Y es para criticar de nuevo a DAZN, porque es que no hay, sinceramente, o sea, es increíble. Estás pagando por el servicio, no puedes ver un evento en directo como me ocurrió a mí con la clasificación. Bueno, este fin de semana ni siquiera los libres están. Bueno, salvo la carrera, no pude ver nada. La clasificación la quise ver el propio sábado por la noche, o sea, no a las 7 de la tarde, sino me puse a verla pues como a las 9 o por ahí. Y era imposible. Pinchabas a verla en diferido y aparecía, por así decirlo, a la derecha de todo. O sea, en lo que es la barra de desplazamiento del vídeo, por así decir, aparecías justo con el evento acabado. Con lo cual, si lo querías ver, bueno, todo esto desde el Apple TV, que es como yo veo DAZN. No, o sea, teniendo la tele que tengo, paso de verlo en el móvil o en el iPad. Con lo cual, tenías que mover la barra de desplazamiento, por así decirlo, hasta el principio, o bueno, en el caso de cuando yo lo veo en diferido, no hasta el principio, sino que me ahorro todos los previos y voy directamente pues al principio de lo que es la Q1. Y nada, a lo mejor 5 segundos, pero empezaba la ruedecita a intentar cargar el streaming y que no va. Y no es la primera vez que me ocurre, con lo cual, o sea, sinceramente, lo de DAZN están
echando muchas, pero muchas papeletas a que la gente se busque métodos alternativos. De forma más o menos legal en esos métodos alternativos, pero es que a día de hoy es un cachondeo lo de Dazón. O sea, es que ni siquiera ver un evento en diferido en condiciones. Y bueno, pues quería mostrar mi queja y mi enfado por el asunto. Bueno, y con esto llegamos a la fiesta del domingo. Una fiesta que, bueno, yo la carrera no la pude ver en directo, tampoco podría haber estado a la hora señalada, porque bueno, no fue realmente la hora señalada a la que se dio la salida de la carrera, porque aquí ya tuvimos el primer chiste. Llueve y se ve que los coches, pues no dijeron que fuera, no dieron el visto bueno para hacer la salida, y retraso, Emma, creo que fue una hora, ¿no? Una hora y Sí, poco. 1 hora 5 minutos, creo, una cosa así. Pero sí, cuestión de eso. Pues nada, aquí ya la tenemos liada, ya volvemos con los fantasmas de Bélgica del año pasado, las críticas en todos los sentidos, que si estos coches, ¿qué pasa? Que no pueden rodar con agua, que si valen unos neumáticos, otros no, bueno, podéis Pero, imaginar. Dani, Todo ¿tú crees el que a estas cachondeo. alturas, perdona que te corte, ¿tú crees que a estas alturas siga habiendo esa crítica? Es decir, yo creo que ya la gente lo empieza a asumir de que, bueno, pues cuando la pista empieza a secarse, si no es de noche, en este caso daba la circunstancia que era de noche, con lo cual el tema de la luz estábamos salvados, ¿no? Pero yo creo que la gente ya empieza a asumir, bueno, cuando se empieza a secar, seguro que esta gente sale a la pista, porque lo que es llover, pues ya sabemos que no van a salir. O sea, una carrera de Fórmula 1 en la que usen neumáticos de lluvia extrema, que se llaman así, que no me lo invento yo, pues esto es ciencia ficción. Mínimo intermedio. Y a partir de ahí empezamos a jugar, pero ya es un intermedio que ya apunta a seco. Ujú. Pero es que el problema precisamente es ese, que, vamos a ver, ya estamos acostumbrados a que nos van a dar una salida con la pista bien mojada o lloviendo. Vale, ya nos hacemos a la idea. Nos fastidia, pero nos hacemos a la idea. Pero, concho, como mínimo salir con los neumáticos de lluvia, con los de verdad, con los de lluvia gorda. Y es que ni eso. Yo no sé cuánto tiempo podría, o sea, en qué momento se podría haber dado la salida, pero desde luego esperar una hora es que era ridículo. Podían ¿Cuándo haber fue la última salido, no vez sé que si a las 2:15, a las vimos? 2:30, o sea, pero ¿qué menos que salir con los neumáticos de lluvia extrema? Si has paralizado o sea, si has atrasado la salida por la lluvia, es que el mensaje que están dando es eso. O sea, es que la Fórmula 1 no se corre en mojado. Pues es así, Yo que lo digan, de verdad. no recuerdo la última vez en que vimos una carrera con neumáticos de lluvia extrema. No sé, igual fue el año pasado, no lo sé, pero juraría que hace varios años que no se usan. No, hombre, sí. O sea, los neumáticos de lluvia extrema, no recuerdo salir, o sea, pero vaya, mi memoria no da para tanto, no te lo discuto, pero vaya, lo normal sería eso, ¿no? Salir con neumáticos de lluvia extrema. Y sobre todo, leche, porque estábamos viendo que es que aquello estaba perfectamente factible para correr y nada, haciendo tiempo y venga, sentados allí en el sofá, porque claro, tampoco te vas a ir, porque es que ¿entiendes? O sea, no tiene puñetera lógica. No tienen respeto por el, Que a mí me vino bien. ni por el deporte, ni por los Pues soy espectadores, sincero, ni... que se retrasaron ahora, a mí me vino de perlas, pero sí, la historia, lo que decís, ¿no? Que yo entiendo que cuando cayó el chaparrón en Singapur, que en estos países suele caer siempre, está establecido, ¿no? Por el clima y por lo que sabemos, pues cuando está cayendo el chaparrón, pues yo entiendo que eso es impracticable, ¿no? Perfecto, aparte de circuito urbano, hay unos charcos y vale, perfecto, pero lo que decía Juan, 1 hora, o sea, no sé, a la media hora, una cosa así, ya va a haber agua, o sea, sal, tío, o sea,
Sí, Es que además otra de las disculpas que se suelen poner a veces y que a mí me parece lógica, o sea, la entiendo, es que la meteorología debe de ser de tal manera que permita volar al helicóptero por si hay que evacuar a alguien. Pero en este caso no había, o sea, yo entiendo que no había ningún problema con el helicóptero. pero sí, esto del agua ya así es el deporte, te quiero decir. Ya sabemos un poco cuál es el modus operandi, que va a haber retrasos, al menos aquí no hubo unos retrasos, ya casi nos tenemos que conformar con lo que ha habido, ¿no? Pero no ha habido el eterno retraso de dentro de 10 minutos os informamos, a los 10 minutos, dentro de 10 minutos os informamos, a los 10 minutos, dentro de 10 minutos os informamos, al menos aquí, pues, dentro de Bueno, una que casi hora. mejor, ¿eh? Sí, Sí, yo Que prefiero si eso. Yo prefiero van a de 10 estar en 10 a una diciendo, hora de golpe. claro, pero si van a estar diciendo en 10 minutos vemos, en 10 minutos vemos, en 10 minutos vemos, durante 6 veces, al final te tienen allí una hora pendiente para salir una hora más tarde, porque al final sabemos que van a esperar a que en la pista crezcan flores para dar la pista, para dar la salida. Si lo van a retrasar una hora, yo prefiero que directamente digan, sí, oye, yo dentro también, de una mira, hora. una hora Porque bueno, por lo menos te puedes ir por ahí a hacer cosas. De hecho, ya os digo, a mí me vino bien porque tenía un plan para las 2 para ver la carrera y cuando vi que esto se retrasó una hora 5, digo, pues cambio mis planes, modifiqué a la hora que tenía pensada comer porque tal y si en cambio llegan con los 10 minutos, pues hubiera perdido la hora y el plan se hubiera ido a la mierda en mi caso particular, o sea que siendo egoísta a mí me vino de perlas, pero hubiera deseado que a las 2 o si me apuras a las 2:30, pues o antes de la hora que arrancar la carrera, no, lluvia extrema, pues lluvia extrema, para eso están. Joder, pues, o si no, como decía Juan, que los quiten ya, porque total, no sirven para nada, y que nos digan, mira, señores, aquí la Fórmula 1 se tiene que correr con pista seco o como muchísimo que caigan 2 milímetros cuadrados de 2 milímetros cúbicos por cada metro cuadrado tanto tiempo y a partir de ahí hay carreras. Todo lo que excede eso no corremos. Y digo, pues vale, pues me atiendo a eso. Yo prefiero que directamente no haya neumáticos de lluvia extrema, sinceramente. Que no los desarrollen, que no se presenten y que las condiciones que se dan en pista, cuando los neumáticos de intermedio no den, pues no se puede correr. Y ya está. Porque si esa es la decisión que se va a tomar siempre, pues que al menos que sea en base a un fundamento técnico de, oye, no hay ruedas para esta pista. Pero no me digas, voy a retrasar porque esto patina y tienes ahí las ruedas con las mantas y un lacito y un ingeniero poniendo un cartel delante para que no se vea que tienes ahí esas ruedas. Y yo venía de la mañana que hubo carreras de motos en Tailandia, que llovió también, cayó la mundial y las motos también se cancelaron pruebas, se retrasaron movidas porque llovía, vamos, aquello era el diluvio, pero digamos que la peña de motos, a pesar de que son 2 ruedas y tal, que cuando se da un piñaco el que sufre es el cuerpo, pues la gente en campeonato de motos salen con una cantidad de agua, balsas casi, si me apuras. Que al final aquí cancelaron la prueba esta, pero antes de cancelar la pista era una balsa casi. Esto en Fórmula 1 es impensable. Y eso que son 4 ruedas, el piloto va sentado, si se da un trompazo tiene no sé cuántos sistemas de seguridad, etcétera, etcétera. Que después en general, si te vas a analizar clasificación y después carrera, que al final hubo lluvia, no tanta, no hubo ningún accidente porque la pista es de agua. Es cierto que evidente como iba habiendo poca agua poco a poco, pues claro, ¿no? Pero a principio de tanto de clasificación como de carrera, pues no hubo, dices, bueno, este se ha salido, aquaplaning, ni movidas, o sea, no. No, en ese sentido, bueno, a ver, ha sido una carrera compleja y de hecho vamos a intentar hacerlo, no sé, de la manera más ordenada posible dentro del caos que ha sido la carrera y intentando dar los puntos justos y podemos ir debatiendo. Pero bueno, dentro de que la carrera ha sido caótica, pues no hemos tenido que lamentar ni
ni accidentes importantísimos, ni graves daños, ni siquiera graves daños, digamos, a las protecciones a los coches. O sea, lo que ha habido han sido pequeñas tonterías. Entonces, quizá algunos pues más provocados por las ansias de conseguir resultado que otra cosa. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido un gran premio, aunque la lista de incidentes es larga, no hay nada destacable a nivel de que, pues eso, algún coche haya quedado destrozado y no hemos visto ese tipo de cosas, ¿no? Destacar que, bueno, cuando ha empezado la carrera, como decíamos, ya salíamos con esos neumáticos intermedios, pasada la hora de retraso, y en la salida, pues teníamos a Checo Pérez que conseguía pasar de esa segunda posición a la primera. Charles Leclerc, que va en primero en la clasificación de conseguir poles y perderlas en esta temporada. Bueno, desde luego, lo del Monegasco está siendo una estadística bastante negra en este apartado. Y, y Checo, pues se lanzaba, no estaba su compañero de equipo, tenía su oportunidad, tenía efectivamente, además, su obligación, que era pues ir a por la victoria. No tenía, no tenía que hacer de escudero durante el día de hoy, o previsiblemente no tenía que hacerlo, y allá salió. Luego también por detrás pues teníamos otro que perdía posición, era Hamilton, con respecto a Carlos Sainz, eh, muy aguerrido el piloto español, metió el coche, consiguió adelantarlo un poquito al límite, en el sentido de que, bueno, luego Hamilton se quejó de que si lo había echado, bueno, lo que suele pasar ya en estos grandes premios, ¿no? El que se ha adelantado, si la maniobra es un poco controvertida, pues ya está hablando por la radio de ello, para que lo escuchen en dirección de carrera y bueno, que investiguen. Al final, pues que no había nada que hacer, que aquello era lance de carrera y sigamos. Por detrás, que también nos interesaba, ¿no? Ver qué demonios hacía Verstappen. Pues la verdad es que la salida perdía posiciones, quedaba en 12ª posición y le iba a tocar pues remontar y pelear con todos los coches que venían por detrás. Y recordemos que Russell, que también era otro de los coches importantes, porque bueno, están ahí en esa guerra Mercedes-Ferrari por esa segunda plaza en el campeonato de constructores. Bueno, pues Russell salía desde atrás y ya apuntaba un poco pues a que si quería subir en una carrera normal podría intentar remontar posiciones por motor, pero en una carrera que es en mojado, un circuito urbano, que no perdona, que los muros están tan cerca, desde luego la estrategia va a tener que ser distinta. Con esto, en la quinta vuelta, pues las primeras posiciones nos encontrábamos a Pérez en primera, segundo Leclerc, tercero Sainz, cuarto era Hamilton, Norris era quinto, sexto era Alonso, que bueno, pues estaba firmando había perdido esa posición con Lando Norris, había perdido alguna más, pero bueno, recuperaba y salía quinto, se había vuelto a poner en sexta posición y digamos que quedaba bien situado pues para seguir peleando por ella. Por detrás de él, pues séptimo era Gasly, octavo era Vettel, noveno ya era Verstappen y Tsunoda estaba en 10ª posición. Veíamos aquí, bueno, pues que Verstappen venía por todas, que obviamente pues cuidaba un poco el no hacer un gran premio en blanco, no salirse, no destrozar el coche, pero bueno, si tenía la oportunidad sí que estuvo peleando, por ejemplo, con Sebastián Vettel y digamos que estuvo lo activo que se le podía esperar saliendo de la zona que salía y con la pista como se la encontraba. Y empezamos a la vuelta 7 ya con incidentes. Teníamos pues a Su y a Latifi, que bueno, pues habían tenido un tronazo. Su quedaba fuera de carrera. Latifi, pues tenía un neumático tenía un pinchazo en el neumático delantero, en el izquierdo, por un toque que habían tenido entre los dos. Y pues ya tenemos en la vuelta 9, pues que sacan el safety car, primer safety car de la carrera, y lo hacen pues para retirar el coche de Su de la pista. Bueno, con el coche retirado,
aquí pues obviamente era demasiado pronto para empezar a hacer estrategias, que esto quizá es una de las cosas que ha marcado la carrera. Esta carrera, si fuera en seco, con los coches de seguridad que han salido, la verdad es que las estrategias habrían volado. Pero el ser en mojado, al no haber secado la pista, al ser tan pronto, desde luego hemos estado muy pendientes de ver quién era el primer valiente que se salía de los neumáticos intermedios y se calzaba pues unos neumáticos blandos, duros o intermedios, pero ya pensando en seco. Sí que aprovechaba Verstappen, hacía ahí el safety car, aprovechaba pues para superar a Vettel y a Gasly, se ponía séptimo tras la resalida y seguíamos un poco con la carrera loca que teníamos, ¿no? Teníamos ya a Fernando Alonso parando a Max Verstappen después de las remontadas que había podido hacer y teníamos ahí un poco de espectáculo, ¿no? Por delante seguíamos con Checo Pérez en primera posición, con ventaja sobre Leclerc, que quedaba Carlos ya un poco más rezagado. Y bueno, desde luego seguía mirando pues para la pista, para el cielo no se esperaba lluvia, pero la pista no terminaba de secar. Recordemos que estábamos en una carrera nocturna, que obviamente al no darle el sol a la pista, pues no se calienta o no se evapora ese agua tan rápido como puede ocurrir en otro circuito. Y esto, pues obviamente, mantiene durante más tiempo, los coches van despacio, no se da secado la pista, no dan abierto el canal. Ese carril por donde los pilotos pues por lo menos pueden correr más y pueden cambiar los neumáticos, y al no abrirse ese carril pues no se podía digamos pasar a una estrategia más arriesgada. En la vuelta 22 teníamos un nuevo abandono, en este caso el de Fernando Alonso, que decía adiós por un problema con su motor. A veces que estaba haciendo una carrera bastante buena para el material del que disponía, y como digo, se despliega Virtual Safety Car. Fernando Alonso acaba su carrera 350 en la Fórmula 1, abandonando, no ha llegado ni a la mitad, y nada, Virtual Safety Car. Volvemos aquí a tener el tema de ¿y qué hacemos? O sea, tenemos un Virtual Safety Car, nos da ventaja para hacer un cambio de neumáticos, pero ¿quién se atreve a cambiar neumáticos? Bueno, pues como decíamos al principio de todo, Russell, que salía por detrás y era uno de los pilotos que tenía mucho que decir en esta carrera, porque está en lucha con Ferrari, el equipo Mercedes, y bueno, Russell incluso también con su compañero de equipo por la posición en el Mundial de Pilotos. Bueno, pues Russell va a cambiar los neumáticos, mete unos neumáticos medios y es el primero pues que sale con una estrategia de seco, y desde luego pues es el piloto al que todos los demás pues van a estar mirando con lupa para ver qué es lo que consigue hacer. Luego por ahí he leído que por lo visto Russell había pedido intermedios, que el equipo le preparó directamente ya los neumáticos de seco, porque es lo que vieron ellos que tenía que funcionar y era lo que tenían que probar, también pensando en Hamilton, ¿no? Que sí que estaba arriba y tenían que utilizar pues al otro piloto británico, a George Russell, como conejillo de Indias para ver qué tal. Desde luego, la pista no estaba para montar neumáticos de seco, se demostraba pues con la pérdida de ritmo de George Russell, con un par de cruzadas del coche en la primera vuelta que casi hacen que termine contra alguno de los muros. Y nada, al recuperar pues la carrera, teníamos a Pérez, que mantenía primera posición, Leclerc, Sainz, Hamilton, Norris, hasta aquí no hubo cambios, y a partir de aquí, bueno, Verstappen, que obviamente se queda con la sexta posición de Fernando Alonso. Gasly, Vettel, Stroll, Ricciardo, mínimos cambios pues se estaban produciendo en carrera. Volvíamos a tener pues otro incidente, en este caso pues Alex Albon se estrellaba contra
contra los neumáticos de frente, un golpe del cual sale sin prácticamente ningún problema, excepto dejarse la bigotera del morro, el alerón del morro, pues lo deja clavado en los neumáticos. El resultado, nuevo Virtual Safety Car, vuelta 26, volvemos a mirar a ver la pista, nadie, pues la verdad es que viendo lo que estaba haciendo George Russell, pues nadie se va a atrever. Bueno, recuperamos de nuevo la carrera, vuelta Virtual Safety Car, en este caso por Ocon, problema también para el francés, que además la verdad es que a mí me da la sensación de que no se da cuenta, o lo hace a mal la intención, el hecho de le revienta completamente el motor, se queda absolutamente sin potencia y en el último momento, en vez de seguir recto y salir por la escapatoria donde pues no estorbaría tanto, igual era más fácil sacar el coche, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? En el último momento pues hace un quiebro, gira hacia el vértice de la curva, hacia las protecciones y queda el coche pues como más expuesto y más susceptible de que saque un Virtual Safety Car o un Safety Car por dónde se ha quedado el coche. A mí es la sensación que me dio, luego ya me diréis vosotros si fue algo similar. A partir de aquí, bueno, ya vamos por la mitad de la carrera en cuanto a vueltas, pero al ritmo que vamos, a la cantidad de Virtual Safety Car y todo lo que se está produciendo, os podéis imaginar que las 61 vueltas que tenía que durar la carrera no se van a cumplir. Nos vamos a ir a las 2 horas, que es el máximo que puede estar la carrera activa desde que se da desde que se empieza a correr y nada, aquí pues aunque vamos por la mitad de las vueltas, desde luego no vamos a acabar esas 61 vueltas que nos quedan por delante. Por aquí pues se vuelve a abrir la veda, se retira el Virtual Safety Car. Todavía por arriba nadie se atreve a meter neumáticos de seco y sobre todo en la última parte del circuito hay bastante humedad en la parte del sector 3, que es donde estaba perdiendo Russell. Y nada, pues seguimos un ratito más hasta que volvemos a tener a Hamilton, choca contra las barreras. Y bueno, en este caso no hay Virtual Safety Car, no hay Safety Car, pero bueno, otro accidente más, otro error que se comete. Y aquí pues obviamente Hamilton pierde las posiciones y se termina colocando cuando vuelve a la pista entre Norris y Max Verstappen. Al final, en la vuelta 36 ya empezamos a ver algún cambio. Entra Leclerc a boxes para poner los slicks medios para ver si llega de cara al final de la carrera. Y bueno, pues lanza ese órdago. A partir de aquí pues empiezan ya a entrar otros pilotos para cambiar e intentar finalizar. Pero poco después tenemos un nuevo incidente, en este caso Tsunoda, Virtual Safety Car, Safety Car, porque la verdad es que queda en una zona expuesta y nada, aquí pues a los que ya habían entrado los coge a contrapié, con esto aprovecha bueno, pues para reagruparse, para planificar un poco y estirar un poco más la carrera, un poco más los neumáticos, ver un poco pues qué hacer con los 35 minutos más o menos que quedan cuando se va a retirar el coche de seguridad y que desde luego, bueno, a Sergio Pérez le dejan esto bastante bien para el final de la carrera. Está en primera posición, la carrera está muy controlada, nadie se puede salir prácticamente de la línea que se ha ido creando en el circuito por donde se ha secado. Y aquí es donde tenemos una de las acciones que a posteriori son clave en la carrera, y es que por lo visto Checo Pérez se acerca demasiado al safety car, pidiendo que vaya más rápido, que necesita calentar neumáticos y
y finalmente, bueno, pues esto luego se va a estudiar, puesto que tiene que dejar una distancia de seguridad con el safety. Cuando se relanza, como decíamos, 35 minutos, todos los pilotos pues intentan recuperarlas o ganar posiciones en esta parte final, con neumáticos ya un poco de más con neumáticos de seco. Verstappen, por ejemplo, se lanza a atacar a Norris, bloquea y se sale, con lo cual pues se termina perdiendo puestos. Luego, además, pues entra a cambiar neumáticos, puesto que, claro, ha dejado un plano impresionante en sus neumáticos después de esa salida. A partir de aquí, bueno, pues vemos como Leclerc presiona a Checo Pérez con vueltas rápidas. Nada, Pérez pues sigue manteniendo primeras posiciones. Verstappen pues se lanza de nuevo pues a intentar recuperar lo máximo posible. Vuelta rápida que en ese momento pues no le sirve de absolutamente nada, puesto que no estaba ni siquiera dentro de los puntos. Y seguimos pues un poco con una carrera ya un poco más normal, activan DRS, digamos que Leclerc consigue acercarse un poco más a Pérez, pero bueno, está todavía complicado el circuito para salirse de la línea. Tenemos aquí pues digamos la único momento que yo creo que Checo Pérez ha tenido serias dudas en cuanto a si podrían adelantarlo o no. Hasta este punto pues no ha habido así mucho problema. Pero claro, llega la información de lo que ha hecho Checo Pérez en el safety car, eso de acercarse demasiado al coche de seguridad, le llega ya la información a Checo de que lo van a investigar. Lo van a investigar, se habla de sanción de 5 segundos previsiblemente, y lo que ocurre aquí, pues claro, Checo necesita abrir hueco con Verstappen, no saben cuánto va a ser la penalización, no saben cuántas penalizaciones le van a caer, porque supuestamente lo ha hecho en más de una ocasión. Y a partir de este punto, pues Checo Pérez tiene que correr lo máximo posible y sacar la máxima ventaja a Charles Leclerc, por si llegase esa sanción al final de la carrera y perdiese la primera posición por esta sanción. Llegado hacia la última parte de la carrera, hacia los últimos minutos de carrera, Checo Pérez ya había conseguido pues, subir la diferencia unos 6-7 segundos, con lo cual, en caso de que fueran 5 segundos de penalización, ya no habría tanto problema. Y termina Checo Pérez en primera posición. Claro, tenemos todavía la carrera sin decisión sobre esa sanción, y en teoría manteníamos pues ese primer puesto de Sergio Pérez. Por detrás vendrían Leclerc y Carlos Sainz, y ya por detrás del podio pues tendríamos a Norris y a Ricciardo. Norris, que ha hecho una carrera muy, muy constante y muy lineal, ha estado ahí arriba casi toda la carrera, ha ganado algunos puestos, pero prácticamente yo creo que no se ha movido casi de la posición. Su compañero Ricciardo entraba en quinta posición, sí que recuperando unos cuantos puestos más. Por detrás de ellos entraban Stroll y Vettel con los Aston Martin. Octavo, después del error que había cometido, entraba Hamilton. Noveno era Gasly. Décimo era Bottas, y a partir de ahí ya fuera de los puntos, Magnussen, Verstappen, Schumacher y Russell en última posición. Habían abandonado Su, Latifi, Alonso, Albon, Ocon y Tsunoda. En cuanto a acabado la carrera, bueno, pues desde Ferrari también se estaba pues especulando con que la sanción fuera de 10 segundos, no tiraban la toalla. Y finalmente, y aquí Emma ya sí que no sé cuánto tardaron en sacar esta notificación, bueno, se sancionaba a Sergio Pérez con 5 segundos por uno de los incidentes, y por el otro le hacían una amonestación, ¿no? Sí, nada, un tiempecillo, pero
ese es uno de los problemas, ¿no? Todo este tema de Sergio Pérez durante la carrera, sale la comunicación de que lo están investigando por algo que ha pasado con el safety car, pero exactamente no se sabe qué ha hecho Sergio Pérez con el safety car. Si está la imagen que comentas tú, Dani, de que se acercó al safety car para pedirle que fuera más rápido, pero realmente al final lo que investigaron no es eso, sino es que en 3 momentos durante la carrera que hubo periodo de safety car, Sergio Pérez con el safety car dejó una distancia de más de 10 coches con respecto al safety car, cosa que no se puede hacer cuando el safety car tiene las luces encendidas, con lo cual él manda en la carrera. Ya cuando apaga las luces y se va a introducir dentro, ahí ya manda el que va primero y ahí sí que evidentemente puede dejar más distancia y digamos que el que manda pasa a ser él, ¿no? Pero cuando el safety car está mandando, por así decirlo, no se puede dejar una distancia entre 10 coches ni con el safety car ni entre los pilotos entre sí, ¿no? Y eso es finalmente lo que se investiga, que ya digo, Sergio Pérez hizo durante 3 veces. Una de ellas es por la que le ponen reprimenda. La segunda vez lo avisa al director de carrera al equipo de que no vuelva a suceder. Vuelve a suceder una tercera vez y es finalmente por esta por la que le ponen los 5 segundos. Pero claro, todo esto después de la carrera. Después de la carrera pasa todo esto, ¿no? Con lo cual a mí me invita a pensar de que aquí ha habido una conveniencia de, mira, este tío va primero, esto lo investigamos después de la carrera y según lo que haya pasado, pues actuamos, le ponemos reprimendas, le ponemos los segundos que tenga que poner exactos para que no modifiquemos la clasificación y todos contentos. Bueno, yo creo que no, al final, tienen en cuenta las circunstancias, para mí le han regalado la victoria a Sergio Pérez. El tío ha pelotado de cine, perfecto, genial, pero le han regalado la victoria, teniendo en cuenta que la sanción ha venido a posteriori. Si fuera para mí tenían que haberle puesto la sanción durante la carrera y ya pues que pasara lo que tuviera que pasar. Pero como decidieron después de la carrera, esto de que a una le pusieran 5 segundos y a otra reprimenda, para mí es un chiste, porque en la explicación del documento por la cual le ponen una reprimenda, dicen, Sergio Pérez explica que por la lluvia, no sé qué, que quiere mantener la temperatura de las gomas y que es difícil, no sé qué, bla, bla, bla. Vale, perfecto. Y dicen los comisarios, no podemos aceptar esto que nos cuenta Sergio Pérez. Siguiente párrafo. Tenemos en cuenta lo que nos dijo Sergio Pérez, por lo cual le ponemos una reprimenda. Dices, tío, a ver, tío, no soy tonto, ¿no? Y es un poco lo que decía al principio con el tema de que la fiesta va tarde. Pues aquí ha ido tarde y es que encima, tío, pues que para mí se ha notado demasiado el apaño. Ha sido un apaño, no sé muy bien por qué. Para que, no entiendo muy bien por qué apañar esto. Bueno, yo creo que no era necesario apañar nada porque el campeonato yo creo que está ultra decidido, o sea, decidido, con lo cual no hay que, no debería sufrir en ese aspecto, con lo cual, pues mira, Sergio Pérez la ha pifiado 3 veces, pues 3 sanciones, ya está, que pues, se le sanciona y a correr, o sea, yo creo que no hubiera drama. Si me dices que el campeonato podían igual entender alguna presión, dices, con lo que pasó el año pasado, están empatados a puntos, esto decide el campeonato. Y no, aquí no estamos en esas. No sé, y bueno, es otra más. Pues fíjate, Emma, yo estando bastante de acuerdo contigo, y además se vio durante la carrera, en el momento que se anuncia que se va a investigar, tal, y a posteriori, o sea, tras la carrera, está claro que la decisión que tomen va a ser la que tengan que tomar para no modificar el orden de llegada. Aún así y con esas, yo veo que aquí el culpable, entre comillas, no el culpable, porque no es culpable, sino el que no tensa la cuerda y el que no aprovecha sus opciones de ganar la carrera es Leclerc.
Porque en el momento que se anuncia que hay una posible investigación, lo vayan a sancionar, no lo vayan a sancionar, sea lo que sea, se tiene que pegar al coche delante y acabar la carrera a décimas del primero. Porque además podía haberlo hecho. Porque el ritmo de Ferrari no era malo en ciertos No momentos de pudo, esas tío, es que últimas. no pudo. Ya, a ver, no pudo. Está O claro sea, que no pudo. no pudo porque intentarlo si no lo intentó. hubiera hecho, evidentemente. Está claro, pero que ahí es donde para mí Sergio Pérez gana la carrera. Independientemente de que luego los comisarios tomen la decisión que tomen, que estaba claro que, vamos, hubiese sido muy raro que le quitasen la victoria, pero el que se lo ha puesto en bandeja a los comisarios es Leclerc. Si Leclerc acaba la carrera a un segundo, o a menos de un segundo, o a 3 segundos, los comisarios tendrían un problema. Porque con el reglamento en la mano, por muy estúpida que sea la norma, y yo perfectamente entiendo las circunstancias de esta carrera de noche, lloviendo, todo lo que ha pasado, dejar una distancia de 10 coches con el safety car, que además, eso de una distancia de 10 coches, desde la perspectiva de un piloto, el piloto, ¿cómo sabe si está a 8 coches o a 14? No, lo sabe, porque aparte lo hizo, Dímelo. las 3 veces lo hizo en la misma zona, que es en una recta. O sea, Claro, pero quiero decir, el piloto puede saber que está extremadamente lejos del coche de seguridad y decir, pues lo me sabe, he tío, pasado. lo sabe porque, Pero te acordarás, hay una comunicación de Hamilton en el primer safety car que dice que Sergio Pérez ha dejado una distancia enorme. O sea, y claro, Hamilton iba pero cuarto, por o eso, sea, me cago en- porque la distancia no será de 10 coches, será de 30 coches. Quiero decir, Claro, a mí lo claro, o que me parece sea, un poco absurdo de la norma es de decir, no, hay que dejar una distancia de 10 coches. Mira, ya que lo vas a medir en coches, mídelo en campos de fútbol. Quiero decir, ¿por qué no dices metros o tiempo, que es como se miden las distancias en Fórmula 1? ¿Me puedes decir una distancia de X segundos con el safety car, por favor? ¿O me puedes decir una distancia de tantos metros? Porque coches, yo ahora mismo no sé cuánto mide un Fórmula 1. Yo no sé traducir eso a dimensiones del mundo real. Pero bueno, eso es un tema aparte. El kit de la cuestión para mí es, si Leclerc se pega, los comisarios al final tienen un problema. Porque con el reglamento en la mano lo tienen que sancionar. Y si lo tienen que sancionar y Leclerc está muy cerca, pues le tienen que dar la victoria a Leclerc. Pero en el momento que Leclerc acaba la carrera a 6 segundos y pico o 7, le han dado a los comisarios el argumento perfecto para no modificar nada. Que luego Sergio Pérez creo que hace lo que tiene que hacer, que es defenderse, y ya está. Y tampoco me parece mal, porque es que la realidad es que la carrera acabó como se merecieron los pilotos en pista, porque que deja ser una distancia muy, muy larga con el safety car no perjudicó para nada a Leclerc ni al resto de pilotos. No es decir que hubo una colisión y entonces uno de los pilotos salió perjudicado. No, mira, es un tema de reglamento muy técnico y muy estricto y que realmente no afecta para nada al resultado de la carrera. sí, Entonces, es absurdo, pero de la misma deportivamente manera, acabó bien, como tenía que acabar. que la semana pasada con el tema de Colton Herta, precisamente tú decías, no, pues yo estoy de acuerdo porque si el reglamento dice que los puntos se dan así y tal, pues es lo que hay. Pues el reglamento dice que no puedes dejar una distancia de más de 10 segundos. Sergio Pérez se ¿Ya está? saltó 3 veces. A una le pone reprimenda, a otra dicen, bueno, lo avisó el director de carrera y vale, pero lo vuelve a hacer una tercera vez y es así que le ponemos 5 segundos y venga, a ver, distancia con Leclerc, 7 segundos, vale, perfecto, 5 segundos, la otra le Claro. ponemos una reprimenda, 7 menos 2, 2, sigues ganando y venga, para ti y para mí. Estaba claro lo que iba a pasar. Vamos, yo en el grupo, algunos de los compañeros del grupo comentaron, bueno, a ver, ahora cuando se resuelve, esta noche ya que alguien me escriba, me diga cómo ha acabado la carrera. No, mira, si es que en el momento que cruzaron la pista a 7 segundos, que cruzaron la meta a 7 segundos, ya sabíamos quién era el primero y quién era el segundo. Los comisarios no iban a modificar eso. Para mí la cagada, entre comillas cagada, que yo entiendo que Leclerc lo intentó y no pudo, pero debería haber podido, porque en ciertos momentos de esa última vuelta o de esas dos últimas vueltas estuvo bastante por debajo de esos 5 segundos, estuvo a 3 segundos y pico. Y el hecho de que No, no fuese capaz de yo creo mantenerlo, que 5 vueltas más ya Sergio Pérez ya le quitaba más de 5 segundos, O sea, yo recuerdo, no sé si fue en la penúltima vuelta o en la antepenúltima, que estaba a 3 segundos y pico. no, yo Que creo sí, que que más el Red Bull será vueltas. mejor coche. O sea, yo estoy seguro de que Leclerc lo intentó, Leclerc lo pero creo que intenta, ahí le dicen, oye, que puede haber esta sanción,
intenta quedarte en el rango de 5 segundos y lo intenta y tiene 2 avisos de, tío, que no, tus neumáticos no están para tonterías, está a punto de pegársela y tiene que bajar el ritmo y en cambio Pérez pues encuentra más ritmo, aún tiene más gas, ¿no? Ya. Y de todas Sí, sí, formas o la sea, sanción tenía que haber puesto, ¿qué es eso de esperar después de la carrera? Pon durante la carrera, o sea, todos los coches llevan sensores y hay 40.000 sensores en la pista para saber. eh, o sí, sea, sí, perfectamente. Además, esto no es un gris, no, esto es o blanco o negro. sí, totalmente. Y además siendo una reactivación, porque si ocurre una vez, puedo entender que los comisarios digan, no, queremos hablar con el piloto tal. Una segunda vez, bueno, ya, una tercera vez. Al final, el argumento de los comisarios no me parece ni mal. Es decir, oye, mira, entendemos tu explicación y te damos un poco, vamos a dar nuestro brazo a torcer por las circunstancias, pero es que han sido 3 veces. Entonces, por reiteración hay que sancionar. Pues si por reiteración hay que sancionar, se puede sancionar automáticamente, sin esperar a hablar con los pilotos. Entonces, sí, se tendría que haber aplicado durante la carrera, pero es como lo que decíamos antes de los neumáticos de agua, es que ya nos estamos acostumbrando a que los resultados, si se tienen que modificar, se modifiquen a posteriori y no se saquen las sanciones durante la carrera, y más cuando es cerca del final de carrera. Pero bueno. Sí, que al margen de esto, evidentemente Pérez hizo una gran carrera. Hacía tiempo que no se le vio una carrera tan buena. Quizá tiene que ver que ahora lleva el mismo coche que Verstappen, ¿no? Que desde después que venimos o la anterior de antes del parón o en Bélgica, Red Bull trajo un fondo nuevo que la intención era que iba a ir mejor, pero resulta que al final no ha ido a mejor y al final eso se lo ha quedado Pérez y como hubo este cambio en los fondos a partir de Bélgica, el equipo dijo, bueno, no podemos, para no romper el límite presupuestario famoso, hacer uno ahora y los que ya tenemos no nos podemos traer porque no cumple exactamente con los cambios que tal, con lo cual Pérez, pues a priori estas últimas 4 últimas carreras ha ido con un coche no sé cuánto tiempo, pero algo peor que el de Verstappen y justamente aquí en Singapur le han podido poner el mismo coche que ha tenido disponible Verstappen y mira tú por dónde, pues Sergio Pérez pues fue segundo, ¿no? En la clasificación y después en carrera pues liberó la primera posición nada más arrancar la misma a Leclerc y la verdad que al margen de esto del safety car pues tío ha estado muy fuerte, ¿no? Y si miras los tiempos que iban marcando Leclerc y Pérez y después Verstappen cuando tuvo pista libre, cuando cometió la pifia intentando adelantar a Norris, pues básicamente los tiempos eran los mismos que Verstappen, si no mejores los de Sergio Pérez en concreto. O sea que ha ido muy bien este fin de semana Sergio Pérez. Y después a mí, no sé a vosotros, pero me ha sorprendido mucho las pifias de Hamilton y de Verstappen. De Verstappen también me llamó la atención lo agresivo que fue con la crítica al equipo con respecto a lo que pasó el sábado, teniendo en cuenta que el tío está sobrado. Si me dices que está apurado, que necesita los puntos, pero, o sea, le sobran puntos, se me apuras. Me sorprendió un poco lo agresivo que fue con lo que pasó el sábado. Y después el domingo la pifia adelantando a Norris, que tampoco, pues lo mismo que decía con respecto a la lesión, es que va sobrado. O sea, vale que quieres ganar todas, pero en algún momento no vas a poder hacerlo. Pues me sorprende pues la pasada de frenada con Norris y menos mal que no se lo llevó por delante al pobre Norris, a punto estuvo. Y después también me llamó la sorpresa Hamilton, que se estaba quejando por radio que Carlos era lento, que sí, es verdad que Carlos no tuvo el ritmo ni de lejos, ni de Leclerc y de Pérez, pero si va tan lento, pues adelántalo, tío, que pues no has podido y al final has cometido un error y suerte has tenido, Hamilton suerte ha tenido de poder acabar completando la carrera y después cuando fruto de esto se va hacia abajo, se junta ahí entre Vettel y Verstappen, también la pifia y aún peor, ¿no? Y teniendo en cuenta lo problemático que ha sido para adelantar, más si pilotas un coche que no lleve Verstappen, pues al final de poder ser un buen fin de semana para Mercedes, ha sido el peor fin de semana de lo que va de temporada para el equipo.
Por no decir de Alpine, que también ha sido nefasto, no, lo siguiente. En contrapartida de los grandes beneficiados del fin de semana, que han sido McLaren y Aston Martin. Yo la verdad es que no voy a añadir mucho más, porque esta carrera es que me aburrí tanto. O sea, para mí fue... igual ya la pillé con el pie izquierdo, por todo la espera de una hora, cuando tenía la sensación de que nos estaban timando, pues eso, porque tenía que haber arrancado mucho antes, ¿no? Y creo además que quizá hubiese sido más entretenida si hubiera, como mínimo hubiera habido otro cambio más de neumáticos, hubo uno solo realmente, ¿no? Quitando algunos pilotos que bueno, se aprovecharon de esos safety car pues porque no pasaba nada por entrar. Pero eso, o sea, decía yo, jolín, para ser una carrera en lluvia, qué aburrida está siendo. Y es que fue muy, muy lineal, muy de pasar pocas cosas. La única emoción que tuvimos, y no fue demasiada, creo que fue cuando entraron a cambiar, porque ya ni siquiera las resalidas dieron para mucho. Sí que es cierto que Verstappen en un momento dado, pues en esas resalidas ganó posiciones, pero ni siquiera es de esas carreras en la que, o sea, Verstappen, ¿no? Era la carrera, o sea, carrera aburrida, bueno, sale Verstappen detrás, malo será que no acabe primero, segundo, tercero. Pues es que este circuito ni siquiera daba para eso, las circunstancias encima, al estar mojada la pista y, bueno, ni siquiera iba a decir lo del carril, pero no, es que tampoco el carril tardó muchísimo en formarse. Pero vaya, llegó un momento en que ya, creo que fue cuando se encontró con Fernando Alonso, que ya no fue capaz de adelantar, de seguir ese avance, ¿no? Ese ganar puestos. Y eso, ni siquiera me resultó entretenida esta carrera mirando los tiempos. Entonces, muy, muy, por mi parte, olvidable, muy olvidable. Y luego mosqueos, como lo de, yo no entiendo, porque determinadas sanciones no se hacen en carrera. Debemos de tener unas tragaderas enormes, los fans de la Fórmula 1, porque lo hacen y no hay visos de que vayan a cambiar este tipo de cuestiones, ¿no? Hay cosas que vale, hay cuestiones en las que sí que debe de ser necesario el escuchar a los pilotos, el recoger información, pero es que hay otras veces es que es meridiano. Si tú lo ves, o sea, si eso es sancionable y segundo, ¿a qué tienes que preguntar? O sea, no hay nada que hacer. Y es que luego además, no es que acabó la carrera y al cuarto de hora ya estaba claro. No, o sea, es que tardaron horas y horas y horas. Creo que fue como a las 8 cuando yo me enteré por un tuit de Albert Fábrega. Creo recordar eso, que eran como las 8. Entonces, ¿qué tienen que estar? O sea, de verdad que no lo entiendo. Muchas tragaderas tenemos los fans de la Fórmula 1 para, hagan lo que hagan, seguir ahí inmutables, ¿no? Yo el primero. Y al resto o sea, por los casuals, la gente que se acerca a la Fórmula 1 así de vez en cuando, pues tampoco, o sea, que quizás sea la que podría dejar de ver esto, pues tampoco parece que haya mucha diferencia, ¿no? O sea, entonces, pues nada, que sigan con esta política de cargarse la Fórmula 1 desde mi punto de vista, pero no sé, no lo deben de estar haciendo tan mal cuando ahí siguen. Y poco más que añadir, lo habéis dicho todo. No, yo me estaba guardando porque quería darte a ti, a Dani, tiempo para comentar, pero es que iba a comentar exactamente lo mismo que tú. Para mí ha sido un fin de semana en general muy aburrido, una carrera olvidable, como tú dices, que no ha tenido nada. Y mira que tenía ingredientes, porque una carrera nocturna y con lluvia, donde la pista previsiblemente se iba a secar y se va a pasar a neumáticos de seco, como terminó pasando, y es una carrera que a priori tiene mimbres para ser muy entretenida con mezclas de estrategias y tal. Y al final es que prácticamente todos los coches hicieron la misma estrategia, vuelta arriba, vuelta abajo, salvo Russell, o sea, sí, salvo Russell, y
Yo no sé si fue por mala suerte, por los safety car, por los virtual, o porque el circuito permite pocos adelantamientos o por lo que sea. Al final fue una carrera de trenecito donde no pasó prácticamente nada. No sé, para mí fue una carrera muy anodina y muy aburrida. Y el sábado, que todo el mundo comenta que fue una clasificación espectacular y muy, muy entretenida, a mí me pilló enfermo y yo me quedé dormido viéndola. No sé, ha sido un fin de semana, mira que me gusta Singapur, pero ha sido un fin de semana que no, ya se me ha olvidado. Sí, la verdad es que como carrera, bueno, pues ha dejado de todo menos demasiado espectáculo, la verdad. Como decís, ¿no? Que llueva, que sea nocturno, que no seque la pista, que tengamos tanto lío, pues hace que obviamente pues los pilotos no arriesguen. Aquí lo importante pues prácticamente ha sido terminar la carrera. Si teníamos un accidente, pues que fuese lo más liviano posible. Ya vemos ahí pues la suerte que ha tenido Verstappen con ese intento de adelantar a Norris y el trompado que se metió Hamilton, que saldó sin más consecuencia pues que las posiciones perdidas, pues dan un poco de pie, ¿no? Y es una carrera para ver con igual protagonistas distintos o con gente en posiciones donde no se los ve normalmente y poco más. Para mí, digamos, la parte importante de este fin de semana es que queda una carrera menos. Ya no quedan 6, quedan 5. Sabíamos que, bueno, aparte de todo esto, ¿no? La implicación que podía tener en el campeonato, que era complicado que Verstappen pudiera ser campeón ya matemáticamente. No se ha cumplido, obviamente, lo que se esperaba. De hecho, ha perdido un montón de puntos y su compañero de equipo ha ganado prácticamente todos los demás. Con lo cual, las opciones matemáticas para este Gran Premio de Japón, pues obviamente por la lucha con su compañero de equipo, eh, pues se han visto también reducidas, ¿sabes? No es matemáticamente tan factible el que Bueno, quede campeón del mundo aquí. yo diría que es más factible que en Singapur, porque le vale con ganar y además de eso hacer la vuelta rápida, no depende de lo que haga ni Leclerc ni Pérez y automáticamente es campeón. No depende ya. Bueno, No, no. Me Si extrañaría. gana y vuelta rápida, ya da igual lo que haga el resto. Bueno, no había echado un vistazo a eso, pero vamos, es que me extraña, ¿no? Habiendo perdido 25 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, que es el que en principio pues le podía dar guerra. Pero va Extraño, ¿no? sobrado, Dani. Verstappen le sobran No, sí, puntos. sí, sí, va sobrado de puntos, pero Tiene vamos. los puestos por castigo. Y encima, es que el tío no ha sumado cero. Ha sumado unos puntitos. Pocos. Pero aún ha sumado aquí en Singapur. Bueno, pues nada. Como decimos, ¿no? Vamos para otra carrera y ya está. Veremos a ver qué es lo que pasa también pues en el próximo Gran Premio y cómo vamos vamos a afrontarlo. Que esa, obviamente, es Con otra más lluvia. historia. ¿Lo dices como algo que ya has mirado o...? Bueno, no hace falta. Llevo una temporada con esto de seguir también MotoGP, que no para de llover. Ostras, ya es que en estos países ya sabemos que en algún momento del fin de semana hay alta probabilidad de que llueva, ¿no? En Singapur hemos visto que durante el fin de semana llovía, solo que salvo en una ocasión, pues no había afectado a clasificación en carrera. Esta es la primera vez que tanto clasificación y carrera sufre el elemento líquido, ¿no? En un mismo fin de semana. Y en Japón, pues todos recordamos las épocas de tifones en concreto, pues no sé si está previsto de que caiga el líquido elemento, sobre todo pensando en sábado y domingo, pero ¿por qué Mira, no? mira, mientras te lo preguntaba, yo ya lo estaba buscando. En la zona del circuito de Suzuka se espera para el viernes, se espera agua.
¿vale? Un 90% prácticamente todo el día. El sábado baja muchísimo lo que se espera, ¿no? Porque yo creo que en el peor momento, que es de madrugada, allí hay un 40% y luego hay prácticamente o un 10 o un 0%. Y el domingo, amigo, aquí el domingo todavía no me lo dice. Pero bueno, el domingo el pronóstico también es de lluvia escasa, pero bueno, no tengo las probabilidades porque, bueno, pues todavía no lo muestra, ¿no? Donde lo estoy buscando yo. Pero vamos, que va a hacer fresquito, que puede llover y que de hecho se espera algo de lluvia. De hecho, sí, aquí en otra web que estoy buscando. Y Japón, como le dé por Efectivamente. llover, con cosas jugándose cosas importantes, cuidado porque yo creo que es más peligroso que que hemos tenido este fin de semana en Singapur, ¿no? O sea, como le dé por llover y haya actividad en pista, pues aquí sí que yo creo que aunque no llueva, ya en seco, seguramente vamos a cazar algún trompazo. Pues Bueno, a ver, imagínate. es un circuito, obviamente, con los muros más lejos, se va a ir más rápido y las precauciones van a ser, entre comillas, distintas a las que hemos tenido en este Gran Premio. Y se va a correr de día en Japón, con lo cual, a ver, las circunstancias van a invitar a correr más aunque esté lloviendo, ¿no? Si se igualan las condiciones de este fin de semana pasado. Toca un poco madrugar, eso sí, tampoco nada exagerado, pero un poquillo sí, porque los primeros libres serán el viernes a las 5 de la mañana, los segundos libres a las 8. Hay que recordar que esta segunda sesión de libres va a durar hora y media, al igual que la segunda sesión de libres en Estados Unidos. Esto se hace para que Pirelli tenga más tiempo extra en estas sesiones para poder probar neumáticos para el próximo año. Los terceros libres el sábado 5 de la mañana, clasificación 8 y el domingo la carrera a las 7 de la mañana, todo esto en horario peninsular de España, una hora menos en Canarias. Y después neumáticos, pues si pasamos de la gama más blanda en Singapur a la más dura aquí en Japón, C1, C2 y C3. Y después zona de DRS de Japón, pues la clásica, no hay cambios. Únicamente una única zona de DRS va a ser la zona de salida, la recta de salida llegada. Y que además la zona de detección, pues la curva que justo da la llegada a la recta de meta es la 18. Bueno, pues esta zona de detección va a estar en la 15, con lo cual tendremos la 16-17, que es chicane, y esa curva 18 antes de llegar a la zona donde se puede activar el DRS, con lo cual va a haber una distancia y un par de curvas donde incluso se podría acercar más el coche que intentase adelantar, ¿no? Antes de poder activar el DRS, con lo cual, bueno, es una configuración curiosa, que quizá aquí pues aún se podría meter, ¿no? Entre la 14 y la 15 aún pues podría haber una pequeña posibilidad de meter una segunda zona, pero bueno, no lo han estimado oportuno y como dice Emma, ¿no? Mantenemos una zona con una configuración, digámoslo así, tradicional, ¿no? De zona de línea de meta. Yo no tengo claro si ese horario a mí me viene bien o mal, porque a las 7 o a las 8 despierto estoy. El problema es que está despierto ya todo el plantel. Pero bueno, veremos a ver si somos capaces de ver la carrera en directo. Ponles como se suele- el diferido de Singapur y se quedan sopa otra vez. Ahí no tienes problema, que ahí estoy con vosotros, que sobre todo la primera parte yo también bostecé unas cuantas veces. A mí, sin embargo, me apetece mucho ver una carrera a las 7 de la mañana que hace mogollón que no coincide. Bueno, desde Australia, ¿no? Por ahí. Pero eso. Y sobre todo me apetece que nos reencontremos con Japón, ¿no? Con este circuito que para mí es de los clásicos. La verdad es que también hacía unos cuantos, vamos, desde antes de la pandemia, que si no me equivoco, que no se corría en Singapur, pero bueno,
esperemos que este reencuentro con el circuito nos dé otro tipo de carrera, ¿no? Y a mí me apetece Japón. Bueno, pues nada, nos quedan eso, estamos grabando miércoles, nos queda ya nada para ver qué es lo que ocurre. Y si os parece, antes de despedirnos, bueno, recordamos cómo queda el Mundial. Ya decía Emma, ¿no? Las posibilidades aquí, pues de que tengamos el alirón son importantes. Y nada, veremos a ver si Max Verstappen lo logra aquí o no. Como digo, campeonato de pilotos, tenemos a Verstappen en primera posición con 341 puntos, prácticamente 100 de ventaja sobre Charles Leclerc, que tiene 237 puntos. No, de hecho, más de 100 puntos. Ah, sí, perdón, estaba viéndolo yo al revés. 104. Más de 100. 104. Tercero es Sergio Pérez con 235 puntos. Cuarto es George Russell con 203. 202 tiene Carlos Sainz. En sexta posición está Hamilton con 170. Y ya a partir de aquí, descolgado, pues séptima posición, Lando Norris con 100. Octava posición, Ocon con 66 puntos. Novena para Fernando Alonso con 59. Décimo es Valtteri Bottas con 46. Undécimo es Dani Ricciardo con 29. Décimo segundo, Vettel con 24. Décimo tercero, Pierre Gasly con 23. Décimo cuarto, Kevin Magnussen con 22. Décimo quinto, Lance Stroll con 13. Décimo sexto, Mick Schumacher con 12. Décimo séptimo, Yuki Tsunoda con 11. Décimo octavo, Su Guanyu con 6 puntos. Décimo noveno, Alex Albon con 4. Y último clasificado, Nick de Vries con 2 puntos. A partir de ahí, pues Latifi y Hülkenberg están clasificados, pero no han puntuado este año. Esto en cuanto a pilotos. En cuanto a equipos, la clasificación la encabeza Red Bull con 576 puntos. Segundo es Ferrari con 439. Tercero es Mercedes con 373 puntos. Cuarto es McLaren con 129 puntos. Quinto es Alpine con 125. Sexto es Alfa Romeo con 52. Séptimo, Aston Martin con 37. Octavo, Haas con 34, los mismos que el noveno, que es Alfa Tauri. Y décimo es Williams con 6 puntitos. Y así es como vamos, todavía todo por, bueno, voy a decir por decidir, pero o lo más importante ya no está por decidir, es simplemente ver pues cuando se proclama campeón Red Bull y cuando se proclama campeón Max Verstappen. Y bueno, ya habéis visto que hay ciertas posiciones, Russell y Carlos, el equipo Alpine con el equipo McLaren, los dos pilotos de Alpine, Ocon y Fernando, que están también muy parejos en cuanto a puntos, la lucha que puede haber por el segundo puesto entre Leclerc, que es quien lo ostenta ahora, y Checo Pérez. Bueno, pues todo eso sí que queda un poco por definir y es un poco lo que nos queda en el aire, ¿no? El resto, como decimos, tendría que ser muy, muy, muy interesante lo que pasase para que no tuviésemos a Max Verstappen y al equipo Red Bull en lo más alto de la clasificación antes de terminar esta temporada, ¿no? Recordemos, quedan cinco carreras, nos vamos a Japón y luego pues ya nos quedarán 2 pares de fines de semana que vamos a tener carreras ya en Estados Unidos, en México, en Brasil y luego nos iríamos también a Jazz Marina. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, lo que hacemos ya es cerrar el episodio de hoy. Entiendo que no, que ya está todo comentado. Entonces, sin más, yo agradeceros que hayáis estado con nosotros una nueva semana y simplemente recordar que nuestra página web es desdevox.es, donde tenéis las formas de contacto y las redes sociales, que de todas formas ahora os van a recordar mis compañeros. Me despido, un saludo y hasta luego.
En Twitter nos encontráis como @desdeboxes y por su parte nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com y nada más, que esperemos que la próxima carrera no sea tan aburrida como esta precedente. Venga, un abrazo, chao, chao. Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.m/desdeboxes, y vamos a ver si esta carrera de Japón es de las buenas, de las que recordamos muchos años. Hasta la semana que viene. Pues no sé qué decirte. Yo sí te veo. Ahora, ¿dónde tendría pinchado yo para...? Hoy no tiene el día. No tengo el día, ¿eh? Venga, hoy mejor me callo, estoy calladito. Además estoy de Venga, muy mala hostia, aunque no se note. pues vamos allá.